Bien, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen esas semanas de estudio? Sí, vamos llegando de a poquito a la zona de parciales. Sí, sube la adrenalina y bueno, hay que ponerse las pilas sí para encarar esta parte final de este año duro para todos. Sí, así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo más agradable posible. Sí, de allí que bueno, en cierta manera yo creo que esto de la grabación de la clase también le permite a ustedes un poco tener una cierta cintura, digamos, una cierta movilidad con el tema del cursado, sí, sobre todo los días martes que ustedes ya vienen con las clases intensas de derecho civil, sí, ven que el derecho civil requiere su debida atención y bueno, ahí ya con el trabajo de Francisco en la primera parte y luego con Amanda, advierten que cuando llegan a mi clase ya se complica un poco la debida atención y no es culpa de ustedes, ¿sí? Sino que este entorno virtual, digamos, lo que presencialmente serían 2 horas de clase, el bloque tradicional, yo creo que en una hora, hora 20, uno medio que ya quema, digamos, la pólvora a nivel virtual, sí, mirando un monitor y todas estas cuestiones, digamos, ¿sí? Así que bueno, vamos retomando entonces sí nuestra clase correspondiente a la materia economía, ¿sí? Que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra querida sede Posadas. ¿Está? Bueno, vamos a aprovechar entonces el mayor aspecto posible de la clase que vamos a grabar ahora a continuación. ¿Estamos? Bien, manos a la obra entonces. Vean, la clase anterior empezamos a desarrollar, ¿sí? En ese último encuentro sincrónico, a la vez coetáneo simultáneo que tuvimos, el análisis de estas dos fuerzas poderosas que se encuentran, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿sí? Entendido el mercado como un espacio físico o virtual en el cual justamente concurren estas dos fuerzas poderosas, estas dos hermanitas inseparables, ¿sí? La oferta y la demanda, y fruto de la interacción entre ambas termina resultando un precio. ¿Está? Hicimos el estudio, digamos, pormenorizado de todo lo correspondiente a la demanda, ¿sí? Ya desde el mismo concepto, que es un poco lo que estamos proyectando allí en la plaquita, ¿sí? Entendiendo la demanda como la cantidad o bien de un bien o servicio económico que el usuario o consumidor está dispuesto y puede adquirir durante un periodo determinado a cada nivel de precios, ¿sí? Estudiamos también entonces la vez anterior la ley de la demanda, como habíamos dicho, como regla de memotecnia, ¿sí? El sube baja o baja sube, ¿sí? Si disminuye el precio, ¿sí? La demanda tiende a aumentar, ¿sí? Hay una tendencia, ¿sí? Si aumenta el precio, la demanda tiende a disminuir, ¿está? Por lo cual concluimos que en definitiva la demanda es inversamente proporcional al precio, ¿está? Y no nos olvidemos ese orden de implicancia, ¿está? A raíz de que se modifica el precio, ¿está? Luego viene, como consecuencia de ello, un comportamiento en la demanda, ¿sí? Sea que ésta sube o baje, ¿está? Pero va a ser inversamente proporcional al comportamiento del precio, ¿sí? También vimos el desarrollo de la curva o de la ley de la demanda en los ejes cartesianos, ¿sí? En ese eje vertical representando, ¿no es cierto?, la variable precio y en el eje horizontal representando la variable cantidad. Está, entonces, si el precio lo tienen muy alto, tomo acá mi cursor como si fuera el dedo en un pizarrón o la regla si estamos en contexto presencial como para marcar algo que está escrito o proyectado en el pizarrón. ¿Sí? Si ustedes ven allí, está, si el precio es muy elevado, hay poca demanda. Está, de allí que digamos, la cantidad demandada se encuentra muy próximo al punto cero. A medida que el precio comienza a disminuir, está, ven como hay un desplazamiento, ¿sí?, de la cantidad demandada. Está, baja en definitiva. Vemos allí que a un precio de 2 se venderían 10 unidades de ese bien.
En cambio, a un precio de 8 tan solo se venden 2 unidades de ese bien. Es lo que decíamos la clase anterior, hay un comportamiento en la curva de la demanda, ¿sí? No un desplazamiento de la curva. ¿Está? Porque manifestábamos la ley de la demanda, ¿sí? Se concreta, se materializa en la realidad en los mercados, en tanto y en cuanto ceteris paribus, ¿está? ¿Qué era ceteris paribus? Una locución latina, ¿sí? Queriendo significar que todas las demás condiciones se mantienen constantes, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas otras condiciones? ¿Sí? Y fue el análisis, digamos, pormenorizado, el núcleo central de nuestra clase anterior. Empezamos a hablar de cómo influye el ingreso de la renta en la cantidad demandada, ¿sí? Cómo también influye las dimensiones del mercado, ¿sí? También cómo los precios de bienes relacionados, ¿está? Como los bienes sustitutivos o también en el caso de los bienes complementarios, ¿sí? Cómo influyen las modas, los gustos, las preferencias y finalmente, digamos, un todo comprensivo de distintas situaciones referidas a las circunstancias especiales. ¿Está? Estos son los otros determinantes distintos al precio que también influyen en la cantidad demandada. ¿Está? Es decir, el principal determinante de la demanda, de la cantidad demandada, no cabe dudas, es el precio. Sin embargo, hay otros factores, ¿sí?, que revisten menor jerarquía, menor importancia, pero que sin embargo influyen en la cantidad demandada. Estos son los que allí proyectamos en la placa, que visualizamos los otros factores determinantes de la demanda, de la cantidad demandada. Y resulta que cuando actúan estos otros factores distintos al precio, también se modifica la cantidad demandada. Entonces lleva a que aumente o disminuye la cantidad demandada, pero por circunstancias que, como estamos viendo, son totalmente ajenas al comportamiento del precio. Y eso es lo que genera, ¿sí?, lo que dimos en estudiar, y estudiamos y profundizamos la clase anterior, lo conocido como el desplazamiento de la curva de demanda. Ahí ya empezamos a advertir, ¿sí?, suponiendo que esta primera fuera una curva de demanda originaria, ¿sí?, supongamos que aumenta el ingreso o renta de los usuarios o consumidores. Entonces lo más probable, ¿sí?, es que haya un desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo cual termina, termina explicando que ha aumentado la cantidad demandada, ¿sí? Supongamos que la curva originaria analizada fuera esta, ¿sí?, y ocurre una merma en el ingreso, ¿sí?, de los consumidores en la renta, o por ahí pasa de moda ese producto, como yo les decía lo del otro día, esos ejemplos de la demanda, digamos, de servicios del alquiler de la computadora en el ciber, ¿sí?, que totalmente, digamos, ha desaparecido del mercado. Entonces va a haber un desplazamiento de la curva en su integridad hacia la izquierda, lo cual quiere significar, en definitiva, que ha disminuido la cantidad demandada. ¿Estamos? Bien. También vimos sobre el cierre de la clase anterior, ¿sí?, todo lo referido a la elasticidad de la demanda. ¿Y qué es lo que era la elasticidad de la demanda? El modo, ¿sí?, o el grado de reacción que experimenta la demanda cuando cambia el precio, ¿sí? Entonces hablamos de que hay productos, bienes o servicios que tienen mayor elasticidad y otros que tienen menor elasticidad, ¿sí? Mayor o menor elasticidad en relación al precio. Entonces se modifica algo del precio, vamos a lo tradicional, y en un país como el nuestro, digamos, de tinte o corte inflacionario, tradicionalmente los precios suben. Entonces sube el precio por comportamiento habitual de ley de la demanda, entendemos que la demanda va a disminuir. Ahora bien, el grado o proporción en el cual disminuye la demanda es lo que nos lleva a hablar de la elasticidad de la demanda, ¿sí? Esa reacción que experimenta la demanda ante la variación del precio, ¿sí?
¿sí? También tienen esa definición más técnica y es un poco la que ustedes van a encontrar volcada en los libros técnicos de economía, digamos, dirigidos a los futuros profesionales de las ciencias contables o futuros economistas, entendiendo a la elasticidad de la demanda como la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio, ¿sí? Pero quedémonos con un concepto cualitativo. Yo creo que les resulta más descriptivo este primer concepto. Elasticidad de la demanda es la reacción que experimenta la demanda ante la variación del precio. Y en base a ello es que hacíamos, digamos, un tríptico, una trilogía de opciones. Nos vamos a encontrar con productos que tienen una demanda, digamos, inelástica, otros que tienen una demanda elástica y otros con demanda unitaria, ¿sí? Que es un poco lo que vemos allí expresado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los bienes con demanda inelástica? ¿Sí? Son aquellos que, ante la variación del precio, no hay un cambio sustancial en la cantidad demandada. Por ley de la demanda disminuye, ¿sí? Pero no lo hace en igual grado que el aumento del precio. Poníamos el ejemplo, sube un 15% el precio de un producto, o bien o servicio, baja la demanda, pero en una proporción menor al 15%. Está por otro lado, y siguiendo con el mismo ejemplo, también sube el precio por ley de la demanda, ¿sí? La demanda disminuye, pero en una proporción mayor al porcentual del cambio de precio. Está, entonces poníamos el ejemplo, sube un 15% el precio, resulta ser que la demanda se desploma, baja un 30 o 40%. ¿Está? Y por último veíamos los casos de demanda unitaria, ¿sí? Seguimos con el mismo ejemplo, sube un 15% el porcentual de precio, ¿sí? El precio de un bien o servicio, y baja en igual proporción la cantidad demandada. ¿Está? Cerramos la clase anterior, ¿no es cierto?, con estas dos figuras o imágenes, ¿sí? Esto de que los productos de alta gama, ¿sí?, de lujo o confort, ¿sí?, de mero lujo o confort, trabajan o generalmente adoptan una elasticidad, ¿sí?, una demanda elástica, ¿sí? Ante una variación del precio generalmente mayor, es más sustancial, es, digamos, mayor la proporción que el porcentaje de precio que subió. ¿Está? Mientras que los productos primarios, que son esenciales para el mantenimiento de la propia vida, ¿sí?, alimentación, vestimenta, habitación, ¿sí?, generalmente cuando hay una suba del precio de los mismos, el porcentual de disminución de demanda no alcanza al mismo grado o proporción que el aumento. ¿Está? De allí que entonces hicimos ese análisis final sobre el cierre de la clase anterior, que dijimos, estamos en un contexto de crisis, pandemia 19, COVID-19, en el año 2020, vaya la paradoja. Dios mediante, ojalá que pronto aparezca esta vacuna o las vacunas que puedan inmunizar a toda la población. Pero mientras nos mantengamos, digamos, en este contexto de absoluta escasez, no solo nacional, sino mundial, quizás lo más rentable sea dedicarse a las actividades que satisfacen necesidades primarias, ¿sí?, puesto que estas no van a desaparecer. ¿Está? Entonces, ahí hicimos, digamos, como consecuencia de ello, el otro análisis. Los que venden bienes de lujo o confort, vacaciones de lujo, alta gastronomía, ¿sí?, vestimenta de elevada calidad, probablemente sufran un desplome de las demandas de sus productos. ¿Está? Y todo tiene que ver con la manera habitual en que se suele comportar el ser humano. Lógicamente que también vamos a encontrar en el mercado honrosas excepciones. Bien, damos inicio a la clase de hoy con oferta. ¿Qué es la oferta? Vean, es cuestión un poco de adaptar los conceptos que tomamos como inicio, ¿sí?, o como punto de arranque para demanda. ¿Sí? Es la cantidad de un bien o servicio económico que el oferente, ¿sí?, o empresario está dispuesto a ofrecer durante un tiempo determinado a cada nivel de precios. No se olviden, remarco esto una y otra vez, la palabrita a cada nivel de precios, ¿sí?, puesto que ello es lo que permite, ¿sí?, sea en el caso de la demanda o de la oferta, ¿sí?, hacer la expresión gráfica, ¿sí?, de que tanto la demanda como la oferta es a cada nivel de precios.
¿Está? ¿Cuál es la ley de la oferta? ¿Cuál es el modo habitual en que se comporta el oferente o productor de un bien o servicio? Que si el precio aumenta, ¿sí?, la oferta tiende a aumentar. Y si el precio disminuye, la oferta tiende a disminuir. ¿Sí? Como regla de memotecnia y a diferencia de la demanda, ¿sí?, en este caso no es la ley de, digamos, del sube y baja o baja sube, sino que el sube sube, baja baja. ¿Sí? Sube el precio, sube la oferta. ¿Está? Baja el precio, baja la oferta. ¿Está? A diferencia de la demanda, que era inversamente proporcional, la oferta será directamente proporcional al precio. ¿Está? Es como que sigue, va de la par, la engancha, ¿sí? El precio la engancha a la oferta y la lleva con sí. Sube el precio y generalmente el oferente ofrece más. Hay más bienes de tal determinado producto o servicio en el mercado. Baja el precio y generalmente hay menos cantidad del bien ofrecido, ¿sí? Ahí ustedes ven el desarrollo gráfico de la ley de la oferta, ¿sí? La curva de la oferta. Está esto de que a medida que aumenta el precio de un bien, la oferta tiende a aumentar. Si el precio disminuye, la demanda tiende a disminuir. ¿Está? Es lo que vemos acá, me ubico con el cursor. ¿Sí? Si el precio está muy bajo, ven que estamos muy próximos al punto cero, poca cantidad ofrecida. Sin embargo, el precio comienza a aumentar, ¿sí?, y justamente va acompañando un comportamiento de aumento de la cantidad ofrecida, ¿sí? Nuevamente, en materia de oferta, resulta que todo esto es en tanto y en cuanto ceteris paribus, que se mantengan también constantes otros determinantes distintos al precio. ¿Está? Así como la demanda tiene su principal determinante, que es el precio, y otros determinantes, como decíamos, dimensiones del mercado, ingreso o renta de los consumidores, precio de bienes relacionados, ¿sí?, modas, gustos o preferencias o circunstancias especiales, resulta ser que en materia de oferta, también el principal determinante es el precio, ¿sí? Sin embargo, también posee otros determinantes distintos al precio que también terminan influyendo en la cantidad ofertada, ¿sí? ¿Y cuáles son esas condiciones distintas al precio que también influyen en la cantidad ofertada? Son las que allí la planteamos, ¿sí? La tecnología, los precios de los factores de producción, los precios de bienes relacionados, la política económica del gobierno, ¿sí? Y también este ítem de circunstancias especiales, que juega, digamos, como determinante para ambas fuerzas del mercado, ¿sí? Muy rápidamente, ¿qué podemos mencionar? Que si la tecnología va avanzando, digamos, se va tecnificando, ¿sí?, se eleva, digamos, el estándar de producción, ello permite en definitiva que haya una mayor producción y por ende una mayor cantidad ofertada, ¿sí? También cómo influyen los precios de los factores de la producción, ¿sí? Estamos estudiando, ¿no es cierto?, desde el comienzo de las clases de economía, esta lógica o la teoría de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Los repasamos una vez más, ¿sí? El recurso natural, ¿sí?, lo que los clásicos llamaron la tierra, el capital, ¿sí?, el capital, el trabajo y finalmente el empresario. ¿Está? Vuelvo a reiterar. Recurso natural o tierra, el capital, el trabajo y finalmente el empresario. También anticipamos un poco el juego en las clases iniciales de nuestra materia de economía política, que la retribución a cada factor de la producción por su participación en el proceso productivo también recibe un nombre, ¿sí? Así al titular del recurso natural, ¿sí?, se lo retribuye en definitiva con una renta, al dueño del capital con un interés, al trabajador se le paga un salario, ¿sí?, o remuneración,
y el empresario buscará su beneficio o utilidad. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que en una de las bolillas vamos a estudiar la teoría de la retribución de los factores de la producción. ¿Sí? Ustedes están estudiando con la doctora Rosas cuáles son los factores de la producción. Luego hay una bolilla siguiente, sucesiva a esa bolilla, en la cual se estudia cómo surge el precio de los factores. ¿Está? Cómo surge el precio de los salarios, ¿sí? O cuáles son las reglas más básicas para que surja. Cómo surge el precio o la renta, ¿sí? Para el titular del recurso natural. Supongamos para el dueño de una hectárea rural, ¿sí? Sea tealera, tabacalera, forestal, o digamos, se cultive soja en las mismas. ¿Está? Trigo, maíz, lo que fuere. ¿Está? Y así también cómo retira o cuál es el interés que percibirá el capital y cuáles son las teorías que justifican que el empresario obtenga un beneficio por su participación, ¿sí? Por su ideación en definitiva, puesto que el empresario es el que reúne, ¿sí? Acomoda las piezas de este rompecabezas, que son los distintos factores de la producción en pos de generar bienes y servicios económicos. Y lógicamente que no lo va a hacer de manera gratuita, lo hace para obtener un beneficio. ¿Está? Entonces vamos a estudiar que desde la bibliografía económica hay teorías que justifican, ¿sí? Que el empresario perciba un beneficio. ¿Está? ¿Y quiénes son los grandes empresarios? Los que generalmente constantemente innovan, ¿sí? Cambian el status quo, ¿sí? El estado de las cosas, ¿sí? El que van, digamos, avanzando, ¿sí? Con la generación y puesta en el mercado de nuevos bienes y servicios económicos. O en todo caso, con aquel que presenta el mismo bien en el mercado, digamos, determinado, ¿sí? O un nicho de mercado, como se suele decir, pero con un nuevo modo de hacer, ¿sí? Ese bien o servicio. ¿Está? Un nuevo modo de producción, ¿sí? O de facción del determinado bien o servicio. Bien, entonces, así como a la demanda le influyen estos otros factores determinantes de la misma distintos al precio y la terminan desplazando hacia uno y otro lado, resulta ser que también cuando influye entonces, como veíamos, la tecnología, los precios de los factores, los precios de bienes relacionados, la política económica, eso también lleva a que haya un desplazamiento de la curva, ¿sí? De oferta, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dentro del eje cartesiano. Supongamos que esta es la curva inicial, ¿sí? De oferta. ¿Está? Entonces, si aumentan los precios de los factores de producción, como que yo les diga, suben los salarios, ¿está? Sube el precio de los arrendamientos en materia rural, ¿sí? Es como que yo les diga, esa curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? De derecha se va a ir en su integridad toda la curva hacia la izquierda. Y eso lleva, como ustedes lo ven allí, nos estamos desplazando, digamos, sobre la variante cantidad ofrecida en una disminución de la cantidad ofrecida. Supongamos que acá es 10 y acá es 7. Entonces hay una disminución de la cantidad ofrecida. Supongamos que nuestra curva, esta es la originaria, ¿sí? Y digamos, llega al país una nueva tecnología de producción de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Eso permite bajar los costos de producción, ¿sí? El empresario puede producir más en menos tiempo, ¿sí? Y ello lleva a que entonces el empresario se anime a producir más, ¿está? Y entonces la curva, ¿sí? de oferta en este caso, ¿sí? Se va a terminar desplazando de izquierda a derecha. Supongamos que acá entonces era que se ofrecía 7 o 70 unidades, se termina desplazando hacia 100. Hay un aumento de la cantidad ofertada, ¿sí? Finalmente, la oferta, al igual que la demanda, también experimenta una cierta mayor o menor elasticidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que es la elasticidad de la oferta? Acá es cuestión nomás de cambiar términos, ¿sí? En materia de definiciones, ¿sí? Así como estaba la elasticidad de la demanda, que nos permitía entender a la misma como la reacción que experimenta la demanda
ante la variación del precio, resulta que la elasticidad de la oferta es la reacción que experimenta la oferta ante la variación del precio. Es decir, cómo se comporta la oferta ante una pequeña variación. ¿Sí? Entonces, si los precios aumentan, vamos a ver si es que el empresario se anima a ofertar mucho más o solo un poquito más. ¿Está? Y si los precios disminuyen, será que con poca disminución, si ellos también en realidad cae en mucha mayor proporción la cantidad ofertada. ¿Está? Eso nos lleva a decir, en definitiva, ¿sí?, que podemos encontrar casos de ofertas, ¿sí?, como vemos al final, o bienes con oferta inelástica, bienes con oferta elástica y finalmente bienes con oferta unitaria. ¿Está? Vean, el tema es el siguiente entonces. Estas dos fuerzas poderosas, como ustedes lo ven allí, ¿está? Es como que se rozan, se luchan, se pelean. ¿Dónde? En un mercado de bienes y servicios económicos. ¿Está? Hay muchas veces que esas dos fuerzas poderosas se enfrentan, en cierta manera, en un mercado sin intervención estatal. ¿Está? Es lo que llamaban los clásicos. Y cuando digo clásico hablo de, digamos, de Adam Smith, ¿sí?, David Ricardo y otros integrantes de la denominada escuela clásica inglesa, ¿sí?, como por ejemplo Stuart Mill, ¿sí?, y Juan Bautista Say. Los clásicos sostenían y promovían el libre juego de oferta y demanda, ¿sí?, que no haya ninguna, digamos, entidad ajena digamos, a la fricción de estas dos fuerzas poderosas para determinar el precio de equilibrio. ¿Está? Los españoles les gusta decir el precio silla. ¿Está? Es como que el precio silla es donde el precio se termina asentando. ¿Está? Y díganme si no es así. Ustedes, digamos, consumen cierta cantidad de bienes que hace a la realidad que tienen ahora, digamos, en su papel o rol de estudiantes. ¿Sí? Ustedes saben precios aproximados de cuadernos para anotar, de fotocopias, de un celular, de una notebook, una netbook. Uno tiene un precio aproximado que conoce, ¿sí?, un precio aproximado hasta el cual está dispuesto a pagar. ¿Está? Tradicionalmente enfocamos esta cuestión solo desde el punto de vista del consumidor, ¿sí?, del demandante. Pero también hay que analizarlo desde el punto de vista del oferente. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es, digamos, un ideal abstracto al que se pretende llegar. Y lastimosamente muy pocas veces ocurre en un mercado, ¿sí? Rara vez nos encontramos, con lo que ya vamos a estudiar, los mercados de competencia perfecta. Cuando existe un mercado de competencia perfecta, ¿sí?, y en el mismo termina resultando de esa fricción entre oferta y demanda un precio de equilibrio, ¿está? Vean, enfoquémoslo desde el punto de vista de la oferta en primer lugar. El empresario no está dispuesto a vender por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? No está dispuesto a vender a un precio inferior al mismo. Él sabe que a ese precio vende. Entonces no pretende, no es su intención vender a un precio menor. ¿Está? Como contrapartida, a su vez los consumidores no están dispuestos a pagar un precio superior a ese precio conocido por todos. ¿Está? Pero ello no siempre ocurre, digamos, en los mercados de diferentes y distintos bienes y servicios económicos. Entonces, por ahí termina resultando que en el mercado a veces se vende por encima del precio de equilibrio. ¿Está? Se vende por encima del precio de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando está muy alto entonces el precio de un bien? Hay un excedente que las empresas no pueden colocar, no pueden vender. ¿Sí? Hay un excedente. Por eso hablamos de punto de equilibrio. Lo equilibrado es por encima de habrá excedencia y por debajo de habrá escasez. ¿Por qué? Porque si en ese mercado específico, ¿sí?, no se respeta el precio de equilibrio y se vende por debajo del precio del precio de equilibrio, se produce escasez. Porque ahí hay personas
que, por ejemplo, como el precio está más bajo, ¿sí? Ustedes ya van sabiendo también que por el concepto de utilidad marginal, siempre el consumidor, o casi siempre, digamos, está dispuesto a consumir alguna unidad adicional del bien en tanto y en cuanto el precio baje. Entonces, como está el precio más bajo, hay gente que, aparte de ya haber satisfecha su necesidad, consume de más. Pero al consumir de más deja a otras personas sin poder consumir. Y ahí se produce una situación de escasez, que también es perjudicial. Es decir, digamos, es desventajosa tanto la excedencia como la escasez. Entonces, vamos a ver, y ya vamos a enganchar a renglón seguido la bolilla que sigue a continuación, cómo, digamos todas los mercados buscan adoptar una forma de competencia perfecta para que esto no ocurra, ¿sí? Y hay veces que no basta la simple competencia de oferta y demanda, sino que también hay veces que interviene el Estado, ¿sí? Y ahí ya empezamos ya con esta cuestión que yo le dije, estas dos posturas totalmente opuestas, si uno admite que intervenga el Estado en un mercado o uno es, digamos, en cierta manera intransigente, no permite que el Estado intervenga. Entonces hace, digamos, un mercado absolutamente liberal, que, digamos, terminen definiendo el precio oferentes y demandantes. Pero bueno, ahí va a depender un poco uno cómo se sitúa frente a esa situación y cuál es, en cierta manera, su postura económica o, en definitiva, ideológica frente a la cuestión. Porque lógicamente un economista liberal siempre va a propugnar la menor intervención, porque entiende que cualquier mínima intervención sí termina alterando la lógica de ese mercado. Mientras que un economista ya, digamos, con mayor tinte intervencionista, no les digo ya de que pasemos a un extremo de economista comunista, o socialista, sino un economista con mayor, o que admite un mayor grado de intervención, ¿sí? Entenderá que es necesaria la intervención del Estado, al menos en ciertas situaciones, ¿sí? Como para que no se produzcan esas situaciones, ya sea o de excedencia o también muchas veces de escasez. Generalmente actúa para que no haya escasez, buscando que todos los consumidores puedan acceder al menos a la cantidad mínima necesaria para ver satisfechas sus necesidades. ¿Estamos? Con esto entonces vamos cerrando el desarrollo de la unidad número 2 de la materia, ¿sí? Digamos, le pusimos un moño final y con esto cerramos el bloque de contenido. Vamos a comenzar a desarrollar a continuación, ¿sí?, la bolilla correspondiente a los mercados. Los llevo a situarnos en el programa de nuestra materia. ¿Estamos? Bien. Si ustedes pegan un vistazo general, van a poder advertir cómo desarrollamos la unidad temática número 2, ¿sí? De manera muy genérica, ¿sí? Haciendo eje principalmente en las cuestiones referidas a la utilidad y, por otro lado, a la demanda y a la oferta. Vayamos entonces a continuación a la unidad temática número 3, ¿sí? Vamos a hablar de las formas del mercado, ¿sí? Vamos a hablar del mercado, vamos a ratificar ese concepto de mercado que venimos trabajando, ¿sí?, ya una y otra vez desde el inicio del desarrollo de nuestra materia, y vamos a ver esa principal subclasificación, ¿sí?, dual, que va a permitir distinguir
y advertir que existen mercados de competencia perfecta por un lado y por otro lado mercados de competencia imperfecta. ¿Está? Ese es un poco el desafío que sigue a continuación. Bien. Vayamos entonces al análisis de los mercados. ¿Sí? Bien, siempre hacemos cuando tenemos el contexto presencial de la materia el siguiente análisis. ¿Sí? Vean, es como que nos situamos en dos grandes mercados, digamos, cotidianos, en el cual nos vemos diariamente inmersos, ¿sí? Sumergidos en eso. Vean, yo proyecto esas imágenes, el rombo, el logo de Fiat, el óvalo, el moño, como dicen los fanáticos del chivo, del Chevrolet, ¿sí? Citroën, Peugeot, Toyota, Mercedes, BMW. ¿Está? Ustedes hacen una abstracción general y toman de esas imágenes, digamos, la suficiente información como para poder concluir que estamos en presencia de un mercado automotriz o mercado automotor. ¿Está? Si ustedes empiezan a razonar si nuestro país, si la República Argentina tiene algún jugador dentro de ese mercado automotor, vamos a arribar, digamos, a la conclusión de que no hay ninguna marca de algún automóvil, digamos, nacional argentino, hoy en el año 2020. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, allí ven a Renault. Renault es de Francia, Fiat es italiano, Ford es norteamericano, Chevrolet es norteamericano, Citroën es francés, Peugeot es francés, Toyota es japonés y las dos últimas marcas, Mercedes-Benz y BMW, son alemanas. ¿Está? Van a advertir entonces como consecuencia de ello que este mercado automotor, ¿sí? Principalmente proviene de los países más desarrollados. ¿Sí? Ahí nomás ustedes vieron que, por ejemplo, Francia tiene 3 marcas, Renault, Peugeot, Citroën. Alemania que ven Mercedes-Benz, BMW, falta Volkswagen, Audi, ¿sí? Estados Unidos ven con Ford y Chevrolet, faltaría Dodge, ¿sí? Japón que ven Toyota, ¿sí? Pero también bastaría Suzuki, Nissan, ¿sí? Bien, entonces, les cuento, digamos, como pildorita histórica, que la Argentina en su momento tuvo un auto de fabricación nacional. Allá por la década del 70, comienzo de los 70, de 60, inicio del 70, existió un auto nacional. Que si algún día pueden hablar con sus padres o sus abuelos, quizás los padres de ustedes todavía ya no han conocido, el modelo se llamaba el rastrojero. ¿Sí? El rastrojo, les cuento, es lo que queda luego, digamos, del proceso de cosecha del trigo y del maíz. Entonces el rastrojero era como aquella camioneta que se utilizaba para ir levantando todo ello. Era, digamos, un automóvil de fabricación nacional que se lo fabricó en Argentina, ¿sí? En los talleres industriales de la provincia de Córdoba, ¿sí? Derivado de la fábrica que en definitiva estaba constituida por las fabricaciones militares. ¿Sí? Era, digamos, una empresa dependiente del Estado que fabricaba, digamos, industria pesada. Derivado de ello, en su momento comenzó a elaborar el automóvil rastrojero y que, digamos, tuvo mucha cabida o importancia en nuestro país en su momento. Mi papá llegó a tener un automóvil rastrojero y recorrió de norte a sur la República Argentina. ¿Qué pasa? Estas empresas, Renault, Fiat, Toyota, ¿sí? Ford,
tienen, digamos, o sucursales o filiales en la República Argentina, en donde se montan automóviles. Está, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿sí? O cuando ustedes por ahí, si es que van a Buenos Aires por colectivo, cuando se empiezan a meter en la Panamericana, ¿sí? En la zona de Campana, luego de cruzar el puente Zárate-Brazo Largo, ahí están las grandes automotrices, como por ejemplo Toyota, ¿sí? Y en Argentina, por ejemplo, se monta uno de los automóviles más vendidos de los últimos 10 años, ¿sí? Por ejemplo, la Toyota Hilux. Lo mismo en la Renault de Córdoba, o la Fiat de Córdoba, o la Volkswagen de Córdoba, ¿sí? Hay todo montaje, pero las matrices, ¿sí? Se encuentran en estos países más desarrollados, como recién dijimos. Francia, ¿sí? Italia, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en Latinoamérica hay, digamos, terminales de automontaje, automotor, en Argentina, en Brasil, en México, ¿sí? Y la inmensa mayoría de los autos que consumimos los argentinos, en la actualidad, digamos, no deja de ser un acto de consumo cuando uno se compra el automóvil, ¿sí? Es un bien de consumo, pero durable, no se agota con el primer uso, no es lo mismo que una gaseosa o una comida, ¿sí? Pero proviene de Brasil, ¿está? Y justamente estos días leí una nota que salió muy interesante en el diario Primera Edición, en donde se describía cómo está funcionando el mercado automotriz argentino, ¿sí? Que en este contexto de pandemia ha sufrido un golpazo tremendo, ¿sí? No cabe duda. Pero explicaba el titular de esta concesionaria, una de las más grandes de nuestra provincia de Misiones, cómo ellos hoy en día inclusive tienen más demanda que oferta, ¿sí? Es decir, tienen más clientes que quieren comprar un auto que cantidad de autos por ofrecer. Pero no es porque, digamos, haya aumentado el ingreso de la gente o que la gente esté dispuesta a comprar mayor cantidad de automóviles que en los años precedentes, sino que lo que ha sucedido es que como la inmensa mayoría de autos proviene de Brasil, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por el contexto de pandemia, básicamente en Brasil se producían, o en San Pablo, en Curitiba, y las fábricas que producían esos automotores durante 4 meses estuvieron cerradas. ¿Sí? Desde inicios de julio han comenzado digamos, a revitalizar la producción y de a poco otra vez se va armando la lógica clásica de producción en serie. ¿Sí? Entonces, la gente que quiere ir a comprarse hoy un automóvil 0 kilómetros, resulta que ellos le tienen que aplazar a 30 o 45 días desde la fecha en que visitan la concesionaria. Entonces se hace enteramente difícil, ¿sí? Concretar estas operaciones de esos bienes. Ni que hablar si sumamos todo el contexto de incertidumbre económico de la República Argentina, ¿sí? Que no hay, digamos, no tenemos noción, por ejemplo, de cuál va a ser el dólar de equilibrio, ¿sí? De acá a 15 días, de acá a un mes, y ni que hablar fin de año. Bien, vayamos a otro mercado, ¿sí? Ahí lo ven. Creo que ahí hay una marca que ya ha desaparecido, que estaba vigente en aquel tiempo cuando armé las filminas, las plaquitas estas para el Power. ¿Sí? Estamos en presencia de un mercado de indumentaria deportiva. ¿Sí? Ahí ven, por ejemplo, Adidas, Puma, Nike, Signia y Topper. ¿Sí? Hacemos siempre, cuando estamos en el contexto presencial, la misma pregunta: ¿hay alguna participación de alguna empresa nacional? Y ahí, generalmente, ya en los últimos años, desconocen, pero Signia era una marca deportiva argentina, ¿sí? Nacional. Adidas es alemana, Puma es alemana, Nike es norteamericana y Topper es suiza, ¿sí? Suiza y brasilera. ¿Qué es lo que pasa muchas veces también? Vean lo que es la lógica de concentración que hay entre las empresas que producen marcas de los bienes que habitualmente consumimos. Muchas veces creemos que, por ejemplo, hay un mercado de competencia, como un mercado de indumentaria deportiva, y creemos que las empresas compiten. Por ejemplo, vamos a una casa de deporte y vemos que hay una zapatilla Adidas y al lado vemos, por ejemplo, que hay una zapatilla Reebok, ¿sí?
Y uno cree que Adidas y Reebok, por ejemplo, están compitiendo, cuando en realidad son una sola matriz. ¿Qué pasó? La empresa alemana Adidas, ¿sí? La segunda empresa más grande del mundo en materia de indumentaria deportiva, en el año 2008 adquirió toda la producción y la gama de producción de Reebok. Reebok tenía gran mercado, digamos, en las Islas Británicas, ¿sí? Y en los estados del norte, a su vez, de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no es que compiten Adidas y Reebok. Ustedes me dirán, ¿y por qué entonces ya los productos de Reebok no se pasan a llamar Adidas? Y no, porque hay una lógica de que el usuario está adaptado a consumir Reebok. Entonces, para no disminuir la cuota de mercado, siguen sacando los productos bajo la denominación o marca comercial Reebok. Acá uno, digamos, se empieza a topar con la realidad cuando analiza estos mercados en los cuales cotidianamente, vuelvo a reiterar, nos vemos, digamos, inmersos. Entonces, ¿qué es lo que es un mercado? Un mercado, como ya lo anticipamos, es un espacio físico o virtual en el cual concurren la oferta y la demanda de un determinado bien o servicio económico y fruto de la interacción entre ambas fuerzas de mercado termina resultando un precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que yo les dije en esa segunda o tercera clase? El precio es como una lucecita, ¿sí? A la cual constantemente le presta atención el oferente y el demandante. ¿Está? Ahora ya con todo el bagaje que ustedes incorporaron de bolilla 2, saben que si bien esa lucecita que está llamando la atención de oferente y demandante es muy importante, no es la única cuestión o factor que determina, ¿sí? Ya sea la oferta o la demanda, por todo lo que hemos estudiado. Entonces, les anticipé cuáles son esas dos formas básicas, ¿sí? En la que puede estructurarse un mercado. ¿Sí? Por un lado habrá mercados de competencia perfecta, ¿sí? Que vamos a advertir y empezar a estudiar entre todos, que tienen que revestir ciertas condiciones para que uno, digamos, como ajeno, como espectador, ¿sí? Como perito externo, advierta que se encuentra o que nos encontramos en presencia de un mercado de competencia perfecta. Por otro lado, ¿sí? Existen los llamados mercados de competencia imperfecta, que son varios, no es uno solo, ¿sí? Y dentro de ese mercado de competencia imperfecta encontramos al monopolio, al oligopolio, a la competencia monopolística y al monopsonio. 4 subespecies de mercados de competencia imperfecta. Vamos ahora a hacer una definición primero a las primeras subespecies. Es decir, el mercado se subdivide por un lado en un mercado de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Es aquel mercado, ¿sí?, cuyos actores, y cuando uno dice actores hace referencia a los oferentes y a los demandantes, ¿sí? Es aquel mercado, y, perdón, anticipo una palabrita, en que ninguno de sus actores, ¿sí?, oferente y demandante, tiene la entidad o importancia suficiente como para determinar por sí el precio del bien o servicio de ese mercado. Vuelvo a reiterar, un mercado de competencia imperfecta es aquel mercado en que ninguno, ¿sí?, de los actores, cuando decimos actores pongan entre paréntesis oferentes y demandantes, tiene la entidad o importancia suficiente para determinar por sí mismo el precio de un bien o servicio en un mercado. Entonces ustedes se preguntarán, y si estábamos en clase presencial me preguntaban, ¿y entonces cómo surge el precio en ese mercado? La respuesta es que surge de la libre interacción, del libre juego de oferta y demanda. Es como decir, todos terminan influyendo, todos los oferentes y todos los demandantes. No hay un grupo de ellos
o uno solo de ellos el que termina determinando por sí el precio de ese producto o servicio. Como contrapartida, en el mercado de competencia imperfecta es aquel mercado, o son aquellos mercados, ¿sí?, en el que bien hay o un actor, ¿sí?, o un grupo de ellos que termina determinando o influenciando de manera directa, ¿sí?, en la fijación del precio de ese bien o servicio. Vuelvo a reiterar, entonces, en el mercado de competencia imperfecta, o bien hay un actor, vamos a ver si es un oferente o un demandante, o un grupo de ellos, vamos a estar hablando primordialmente de los oligopolios, que por su importancia termina fijando el precio de ese bien o servicio. ¿Está? Eso es a grandes rasgos la definición más genérica de mercados de competencia perfecta y por otro lado mercado de competencia imperfecta. Vuelvo para atrás, vean, vamos a estudiar en profundidad ahora al mercado de competencia perfecta, ¿sí? Porque yo les anticipé que hay condiciones que deben verificarse para que uno advierta desde afuera y diga, ok, perfecto, estamos en presencia de un mercado de competencia perfecta, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones que deben verificarse? ¿Sí? Allí la tienen. Paso en primer lugar a nombrar a cada una de ellas y luego pasaré a explicarlas. En primer lugar, hablamos de la atomicidad del mercado. ¿Está? En segundo lugar, de la homogeneidad del bien. En tercer lugar, hablamos de la perfecta transparencia del mercado. En cuarto lugar, hablamos de la libre entrada y salida de las empresas. Y en quinto lugar, hablamos de la libre movilidad de los factores de la producción. ¿Estamos? Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas condiciones. ¿Sí? Vean. Vamos en primer lugar a atomicidad. ¿Está? Esta palabrita atomicidad proviene, ¿no es cierto?, su raíz de la palabra átomo, que hasta la década del 50 del siglo pasado era la mínima porción de materia, ¿está? Luego ya con los aceleradores de partículas y demás que se idearon y construyeron creo que es en Suiza, se ha establecido y demostrado científicamente que el átomo no es la mínima porción de materia. ¿Qué quiere significar que un mercado esté atomizado? Quiere significar que, digamos, ese mercado está bien distribuido, que hay un elevado, este es el concepto, número de actores. ¿Sí? Hay un elevado número de oferentes y de demandantes. ¿Está? Entonces, como hay un elevado número de oferentes y demandantes, ninguno tiene la entidad suficiente, ninguno tiene la importancia suficiente como para determinar por sí solo el precio de ese mercado. ¿Está? Hay muchos demandantes, tradicionalmente siempre hay muchos demandantes, pero lo más importante es que haya muchos oferentes, ¿sí? Que haya mucha competencia. ¿Está? Segunda cuestión, hablamos de homogeneidad del bien. Esta palabra, homogeneidad, vemos que hay un prefijo, homo, ¿sí? Lo mismo, homogeneidad del bien. ¿Qué significa? Todos los oferentes y los demandantes, correlativamente, ofrecen y demandan el mismo producto. ¿Está? De tal manera que estamos en presencia de un producto idéntico. Anoten esa palabrita, subrayen 2 veces. ¿Sí? El bien ofrecido y demandado es absolutamente idéntico. ¿Está? Es tan teórico este mercado que inclusive llevaría a decir de que no deberían existir marcas comerciales para diferenciar los bienes y productos. Después ustedes de a poquito irán sacando sus conclusiones de si esto ocurre o no en la realidad. Tercer consecuencia, perfecta transparencia del mercado. Siempre hago la misma locución para explicar. Ustedes conocen de que hay personas transparentes,
y hay personas que no. ¿Sí? Una persona transparente es aquella, digamos, que no tiene nada que esconder. ¿Sí? Y qué bueno que es estar rodeado de gente transparente. Eso queda ya para la sociología y la psicología. Hablemos de economía. ¿Qué es un mercado transparente? ¿Sí? Lo mismo, un mercado que no tiene nada que esconder. Entonces, como no tienen nada que esconder, los actores de ese mercado, vuelvo a reiterar, cuando hablo de actores hablo de oferentes y demandantes, ¿sí? Tienen, digamos, información certera de cuál es, en primer lugar, cuál es el precio de ese mercado, del precio de ese bien en ese mercado. Conocen cuál es el precio de equilibrio. Está el precio silla, como dicen los españoles. Está, entonces saben, si son demandantes, que no van a comprar por encima de ese precio. Y los oferentes a su vez saben de que no van a vender por debajo de ese precio. Pero también conocen, por ejemplo, cuestiones que hacen a la calidad del producto, a la cantidad ofrecida, ¿sí? Y les cuento de una manera muy genérica que a nivel mundial, ¿sí? Esto es una materia que se viene trabajando ya desde hace casi 40, 50 años, y en nuestra República Argentina desde la década del 90, existe, digamos, una tendencia legislativa en el dictado de normas de defensa del consumidor, ¿sí? Lo que se conoce como la ley, históricamente ley 24240. ¿Qué es lo que pasa? En esa normativa del consumidor, ¿sí? Se busca que se brinde información, ¿sí? Que el oferente siempre cuando oferta un producto brinda información clara, precisa, detallada del producto que ofrece. ¿Está? Siempre pongo, digamos, el mismo ejemplo, ¿sí? También cuando hacemos la locación y le planteo a los alumnos, ¿ustedes conocen los productos refurbished? ¿Sí? Una locución, digamos, del inglés, refurbished. Generalmente hay uno o dos que lo conocen, ¿sí? Acá estamos en este contexto virtual y les cuento que los productos refurbished son los, digamos, productos refabricados, reensamblados. ¿Qué es un producto refurbished? Es un producto generalmente que se vendió en un país desarrollado, ¿sí? Hablemos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Australia, y en tiempo de garantía el primer adquirente, el primer consumidor lo devolvió. ¿Está? Y al consumidor se le entregó un nuevo bien. Ese producto en la fábrica es reacondicionado y luego se lo manda, ¿sí? A países como el nuestro, tercermundista, pero digamos toda la normativa del consumidor lleva a que se le, en la caja al menos del producto o en el lomo, digamos, de estos productos, sea una notebook, algún televisor, digamos, LED o algún producto, digamos, de alta tecnología, se le estampe una calcomanía, ¿sí? Que diga RF, generalmente en letra naranja, en fondo naranja y letra blanca, RF, ¿sí? O fondo verde y letra negra, RF. Eso significa refurbished. ¿A qué es lo que voy? Que el ideal es que el consumidor conozca todo, y esto que yo les cuento generalmente es desconocido, ¿sí? Por eso es importante que haya mecanismos de información al consumidor. Porque díganme si no, si ustedes conocen que el producto que están por comprar es refurbished, seguramente no están dispuestos a pagar el mismo precio que un producto recién, digamos, elaborado, ¿sí? Recién fabricado y sin ninguna falla, digamos, acreditada o reparada. ¿Está? Entonces, esa es una cuestión, ¿sí? Vuelvo a reiterar, generalmente el Estado dicta legislación para intentar lograr esa transparencia del mercado, ese conocimiento cabal del bien que se está produciendo, ¿sí? Del bien que se está ofertando, para que, digamos, el consumidor sea libre, porque siempre que hay buena información hay mayor margen de libertad, en el sentido de decir, compro o no compro, pero yo quiero saber lo que compro. ¿Está? Bien, otra condición, libre entrada y salida de las empresas. Vean, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que un mercado sería de competencia perfecta si a los oferentes principalmente
si a los actores, principalmente los oferentes, es decir, las empresas que producen y ofertan un determinado bien, le resulta, ¿sí?, fácil, por ejemplo, o producir un bien y si le va mal, retirarse de ese mercado y fabricar otra cosa. ¿Está? Vamos a ver que hay bienes o servicios económicos en los cuales es viable que eso ocurra. ¿Sí? Entonces es como que la misma empresa adapta su estructura empresarial, ¿sí?, y empieza a fabricar, por ejemplo, una cosa parecida. ¿Sí? Habrán escuchado que en este contexto de pandemia la Rolls-Royce, ¿sí?, en Inglaterra, ¿sí?, fabricante de autos, digamos, de alta gama, ¿sí?, para la realeza y otros multimillonarios magnates, en este contexto de pandemia se puso a fabricar respiradores, ¿sí?, respiradores artificiales. Entonces ven ahí como que la Rolls-Royce se retiró del mercado automotriz y durante al menos este primer semestre de plena pandemia empezó a fabricar respiradores artificiales. ¿Está? Entonces, esa libre entrada y salida tiene que significar ello, que haya, digamos, gran maleabilidad para que una empresa, en todo caso, cuando le empiezan a ir mal las cosas, antes de que se funda, antes de que quiebre, más vale readapte su estructura empresarial y pueda dedicarse a otra cosa. Eso es entrar y salir de un determinado mercado. Lógicamente que van a haber bienes o servicios económicos que se ofrecen, que se venden en los mercados, que no, en los cuales no hay generalmente libre entrada y salida. Como que yo les diga, la empresa Boeing, ¿sí?, con sede en Seattle, Estados Unidos, o la empresa Airbus, que es un consorcio de cooperación entre capitales británicos y franceses, ¿sí?, o sin ir más lejos, la empresa Embraer. ¿Sí? No sé si ustedes sabían que los brasileños tienen una empresa, ¿sí?, de fabricación de los aviones, que se llama Embraer, con sede en San Pablo. Es la tercer fabricante mundial de aviones. Para una fabricante de aviones, con este contexto de pandemia que ahora separó el mundo como nunca se paró en 300 años post-revolución industrial, va a ser difícil de que en un mercado, digamos, de fabricación de aviones haya una libre entrada y salida, porque hay, digamos, es un mercado muy específico, ¿sí? Los obreros que hace 20, 30 años fabrican aviones, ¿sí?, saben hacer aviones, digamos, con toda la logística, digamos, y maravilla que es ese tremendo aparato de ingenio humano. ¿Está? Entonces, bueno, le traía a colación ese ejemplo como para que vayan entendiendo el paralelo, ¿sí? Bien, entonces, última condición que debe verificarse para que podamos advertir entre todos que estamos en presencia de un mercado de competencia perfecta, es la libre movilidad de los factores de la producción. Esta es una cuestión que viene directamente ligada con la que recién les conté. ¿Sí? Cuando hay libre movilidad de los factores de la producción, justamente significa ello. Supongamos que un trabajador sabe hacer una cosa, pero ¿sí?, también sabe hacer otro tipo de cosas. La movilidad consiste en poder cambiar o mutar el destino para el cual se utiliza el factor de producción, sea trabajadores, sea capital, ¿sí?, ¿sí?, sea recurso natural o un propio empresario que cambia de rubro. ¿Está? Bien, van a ver que en mercados perfectamente competitivos o mercados de competencia perfecta, eso se verifica. ¿Está? Entonces, como que nunca hay capital ocioso, ¿sí?, ni empresarios ociosos. Si le empieza a ir mal en una cosa, se cambian de rubro antes de quebrar o fundirse. ¿Sí? Si todas esas condiciones se verifican, se va a dar lo que hablamos hace un ratito en el final de la bolilla 2. Va a surgir como consecuencia de ello el precio de equilibrio, ¿sí?, también llamado precio silla, como le dije por los gallegos, ¿sí?, o también único y fijo. ¿Está? Con esas consecuencias que estudiamos en la bolilla anterior. ¿Está? Por ende, si se vende por encima de ese precio de equilibrio, puede que nos encontremos con un contexto de excedencia. Y si se vende por debajo de ese precio de equilibrio, puede que nos encontremos con un contexto de escasez. ¿Sí? Bien, para un poquitito. ¿Sí? Vean.
ustedes ven allí una fotito, ¿sí? Les cuento, esa fotito es la imagen de uno de los maestros, digamos, de la ciencia económica del siglo pasado, ¿sí? Es el autor de muchos manuales bajo los cuales se han formado miles y millones de personas, digamos, sea en el ambiente específicamente económico como también cultural que estudia, digamos, el abogado, digamos, como materia adicional que estudia, millones de economistas, contadores, abogados. Es Paul Samuelson, ¿sí? Y ustedes lo encontrarán a Paul Samuelson como bibliografía sugerida para tratar varios temas de esta materia, ¿sí? Y Paul Samuelson, digamos, es muy realista, es un economista norteamericano, ¿sí? Que forma parte de la denominada Escuela de Chicago. Si ustedes leen la obra de Paul Samuelson, ¿sí? Él plantea justo cuando empieza a hablar de mercados, ¿sí? Y concretamente ya cuando se empieza a ir hacia los mercados de competencia imperfecta, él dice, bienvenidos al mundo real, bienvenidos al mundo de la competencia imperfecta. ¿Está? Como les decía, son muy pocos, ¿sí? Contados con los dedos de la mano, los mercados que adoptan, ¿sí? Una estructura perfectamente competitiva, ¿sí? Es decir, son muy pocos los mercados de competencia perfecta, ¿sí? Generalmente, permitan que vuelva hacia atrás, hay alguna de esas condiciones que allí planteamos que no se verifican. Y si no se verifican ellas, es como que caemos. Sí, es como que digamos el punto de caída hacia un mercado de competencia imperfecta. Está entonces la ciencia económica siempre tiende, ¿sí? Pretende que todos los mercados sean de competencia perfecta, pero rara vez se verifican en la realidad. Entonces, es que estudiamos, digamos, de balde, como suelen decir, digamos, nuestra tía y abuela. No, se estudia, ¿sí? Al mercado de competencia perfecta, no solo como ideal abstracto. Se busca que en la mayor medida posible los mercados adopten, ¿sí? O intenten lograr esas condiciones. Cuanto más cercanas a esas condiciones, ¿sí? O cuando mayor cantidad de esas condiciones se verifican en los distintos mercados de bienes y servicios, lo más probable es que sea un mercado más sano, más transparente, más perfecto, ¿sí? No va a ser absolutamente perfecto, pero va a tener una tendencia, ¿sí? Digamos, hacia ello. Es como que van a quedar proclives a ser más perfectos. Entonces, como les decía, si vamos para los mercados de competencia imperfecta, como lo ven allí, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, monopsonio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Resulta ser que hay veces que entonces, digamos, tenemos fallas en la atomicidad del mercado, ¿sí? Entonces no hay elevado número de actores, sean oferentes o demandantes, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede pasar? Que, por ejemplo, llegamos al caso extremo de que hay un solo oferente, ¿sí? Llegamos al caso extremo de que hay un solo oferente, ¿sí? Y entonces ahí nos encontramos con un monopolio, ¿está? Entonces el monopolista va a ser el que va a terminar determinando el precio del producto, ¿sí? Con mayor grado de discreción, con menor grado de discreción, pero va a tener una influencia determinante, ¿sí? En la formación definitiva del precio. Pero después nos vamos al otro extremo. Puede ser de que hay muchos oferentes, ¿sí? No hay problema, digamos, de monopolio, pero hay un solo demandante. Y es lo que ustedes ven allí al final, que les pongo acá con el cursor, el monopsonio. Es el otro extremo, hay un solo comprador. Y como hay una sola voluntad de compra, también es nociva. ¿Está? Porque si bien hay varios oferentes y uno podría decir, uy, bueno, qué bueno, entonces compiten entre ellos, resulta ser que como hay uno solo que compra de ese bien, ese único demandante es el que termina prácticamente determinando el precio. Porque si él no quiere comprar, no tienen a quién venderle.
ese bien o producto económico. ¿Está? Entonces ahí ven cómo va encuadrando el concepto de competencia imperfecta. ¿Sí? En el de competencia perfecta no hay ningún actor que por sí solo determine el precio. En cambio, en el de competencia imperfecta hay uno solo de ellos para los casos de monopolio y monopsonio. O un grupo reducido de ellos, por ejemplo, en el oligopolio. ¿Sí? El oligopolio es digamos, un mercado en el cual hay pocos oferentes. Basta con que haya ya 2 oferentes. ¿Sí? Podrán ser 8, 7, 6 oferentes, 10 oferentes. No hay, digamos, un techo límite que determine la bibliografía económica, pero son pocos. ¿Sí? No está atomizado el mercado en la fuerza de oferta. ¿Sí? Son pocos los que ofrecen. Y como son pocos los que ofrecen ese bien o servicio, resulta que hay veces que se ponen de acuerdo entre sí. Y cuando se ponen de acuerdo entre sí, termina funcionando como un monopolio. ¿Sí? Porque es como que hay un solo centro decisor, un solo centro de decisión, que es el acuerdo de esos pocos oferentes. Entonces también es nocivo. ¿Sí? Entonces, vamos cerrando un poco la clase de hoy. Yo dejo planteado acá el cuadrito, ¿sí? De las formas de mercado, ¿sí? Pero básicamente en el retome, digamos, en el reinicio de la clase que viene, nos vamos a meter de lleno con esas distintas clases de mercados de competencia imperfecta. ¿Está? Ya, digamos, han incorporado, digamos, la noción de que alguna de esas condiciones del mercado de competencia perfecta no se van a verificar. Podrá ser una sola condición, podrán ser 2 o más condiciones. ¿Está? Por lógica consecuencia, ustedes ya con el bagaje que traen, digamos, de la experiencia, del conocimiento que fueron, digamos, adquiriendo durante sus vidas, tradicionalmente uno analiza al monopolio, ¿sí? Y generalmente también hay una actitud, digamos, de desprecio absoluto del monopolio. Bueno, yo también les quiero advertir, en cierta manera, que, ojo, que no todos los monopolios, digamos, son nocivos. ¿Sí? Hay monopolios en los cuales, digamos, no tenemos otra opción. E inclusive es mejor que ciertos mercados adopten una estructura monopólica antes que sea un mercado en donde haya competidores. ¿Sí? Dejo planteado el tema, digamos, como para dejar el interrogante, ¿sí? Abierto y en cierta manera un margen de intriga y motivación para la clase que seguirá a continuación. Bueno, gente, espero que les resulte de utilidad, que vayan avanzando en el desarrollo de la materia, ¿sí? Aprovecho el tiempito que me queda para mandarles un gran saludo, ¿sí? Cuídense, buena semana y los estaré viendo seguramente, en cierta manera, entre comillas, en el video de la materia de Derecho Civil, ¿sí? Que también les estaré enviando a su correo electrónico el día jueves por la tarde. ¿Estamos? Nos vemos entonces. Chau, chau. Muchas gracias.